La paz del Señor con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a esta meditación más en la serie Citas Favoritas. Ya el Señor me había hablado que he sido amado, elegido, enviado, y yo respondí: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Y comencé a ser testigo de que Jesucristo vive, que está presente, que está con nosotros, nos acompaña siempre, que actúa y sigue realizando. El que hizo un milagro ayer lo puede hacer hoy, el que hizo un milagro allá lo puede hacer aquí, el que hizo un milagro por aquel ciego lo puede hacer por mí. Esa era toda mi predicación. Pero después de un año de estar predicando, yo me hacía una pregunta: Señor, ¿y qué quieres que haga? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿De qué voy a hablar? Porque era bien difícil para mí, y siempre se lo recomiendo a los jóvenes que quieren ser predicadores. Les digo, prediquen siempre en la misma comunidad y con la misma gente, porque eso los obliga a ser creativos, a cambiar su discurso, porque cuando uno tiene su testimonio o tiene una buena prédica y lo que hace es ir a varios grupos, y va un día a un grupo, otro día a otro grupo, sigue dando el mismo testimonio, el mismo ejemplo, la misma lectura, la misma prédica, pero cuando tienes que hablarle a la misma gente por lo menos una vez por semana, cada día te sigues haciendo la pregunta: ¿y ahora qué hago? Y esa era mi preocupación después del primer año de estar sirviendo. Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor me respondió de una manera tan hermosa, que es la que me ha ayudado a seguir predicando por casi 50 años en este momento que estoy compartiendo. ¿Y cuál es esa cita poderosa que el Señor me iluminó? Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos del 6 al 11. Este fue el momento en que Saulo de Tarso tiene su encuentro personal con Cristo, y él hace esa pregunta. Y la respuesta que le da el Señor fue la que iluminó mi vida. Hechos capítulo 22, versículos del 6 al 11. Pero yendo de camino, estando ya cerca de Damasco hacia el mediodía, me envolvió de repente una gran luz venida del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y él a mí: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Los que estaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Y yo le dije: ¿qué he de hacer, Señor? Y el Señor me respondió: levántate y vete a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas. Como yo no veía a causa del resplandor de aquella luz, conducido de la mano por mis compañeros, llegué a Damasco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y esta palabra abrió todo un camino, un panorama tan grande que hasta el día de hoy sigo usando lo que el Señor le dio a Saulo. Cuando él tiene su encuentro y él entiende que Jesús es el Señor, le dice: Señor, ¿y qué quieres que haga? ¿Qué voy a hacer? Y el Señor le dice: vete a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas.
Y para mí, hermanas y hermanos, eso fue una gran revelación. No le dio una Biblia. El Señor no le dijo, lee este libro. O no le dio un rollo como le había dado ya a los profetas del Antiguo Testamento, la visión de un rollo, come este libro, la visión de un papiro, mira, lee lo que está escrito. El Señor no le dice a Saulo, lee este rollo, lee los profetas, lee lo que está escrito, ahí te diré lo que debes hacer. No le da un libro, no le da un pergamino, no le da un papiro. Le dio una comunidad. Vete a Damasco y allí te dirán lo que está establecido que hagas. Y en ese momento sentí en mi corazón la certeza, en la iglesia, Damasco es la iglesia. Es en la iglesia donde Dios nos irá revelando cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere que haga. Y Él llegó, como siempre llegamos todos, a la comunidad cristiana, a tu parroquia, llegas a tu grupo, quizá haces un retiro y ese fue tu Damasco, tienes tu encuentro con Cristo, como decía mi papá cuando hizo su cursillo de cristiandad, tuve mi encontronazo con Cristo. Ese es el momento en que tú entiendes, te cae la cuenta y lo llevas de tu mente a tu corazón. Jesús es el Señor y yo quiero hacer su voluntad. Señor, ¿cómo sé lo que debo hacer? ¿Qué quieres que haga? Señor, háblame, dime. Y el Señor dice, en la iglesia, en Damasco. Y si usted sigue leyendo, Saulo llegó a Damasco ciego, llevado, conducido, como llegamos todos. No sabemos, apenas empezamos a entender que existe una Biblia, que existe una oración, que el Señor tiene algo para nosotros. Pero cuando nos integramos en la comunidad, cuando tú ya eres parte activa en Damasco, Damasco es tu parroquia, Damasco es el movimiento donde el Señor te ha llamado. Para mí, Damasco era el seminario, ahí donde yo estaba, mis maestros, mis directores espirituales. Saulo encontró a un Ananías. Ananías se llamó su catequista. Ananías se llamó su primer director espiritual. Saulo se presentó ciego y Ananías le dijo, Saulo, el Señor me envía para que conozcas su voluntad, para que sepas qué es lo que Él quiere de ti. Y dice, se le abrió los ojos. Ese experimentar que vas abriendo los ojos poco a poco, y que en la comunidad cristiana el Señor te revela todo lo que está establecido que hagas. Oye, esa palabra cambió mi manera de pensar. No era inventar, a ver qué hago, yo voy a hacer esto. No, ya está, como le dijo, establecido. Y en este momento el Señor que está hablando a tu corazón te está diciendo, intégrate en tu parroquia, busca una comunidad, no inventes. No se trata de llevarte una Biblia a tu casa. A ver, Señor, háblame, ¿qué tengo que predicar? Dime, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Yo quiero encontrar en tu palabra. Y el Señor te dice, vete a Damasco. Es en la iglesia, en la comunidad, está establecido. Muchos me preguntan, hermano, ¿cómo hago para leer la Biblia? Lee el Evangelio de todos los días. En la iglesia ya está establecido. Tú tienes todos los días las lecturas bíblicas. Ahora lo tienes en la mano. Busca en un buscador en Google, solo pones el Evangelio del día de hoy. Si no tienes que ponerlo, te lo mandan. Hasta 20 personas te mandan el Evangelio y tú estás preguntando, ¿qué quieres que lea? Ahí está. Si está establecido. En la iglesia tú encuentras lo que debes creer.
Y yo empecé a estudiar el credo, hermano. ¿Y cuántos años prediqué solo sobre el credo? Empezaba por palabra: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Si usted lee el credo y estudia cada afirmación de la fe, usted va a entender lo que está establecido que el Señor quiere que usted crea. Después, en Damasco, Saulo encuentra los sacramentos de iniciación. Levántate, recibe el bautismo, recibe el Espíritu Santo. En Damasco, Saulo recibe lo que Dios tiene para él, y yo entendí que lo que Dios tenía para mí lo recibía en los sacramentos. En los sacramentos de iniciación, el bautismo, la Eucaristía, la confirmación, y que el Señor tenía para mí sacramentos de sanación, la confesión, la unción de enfermos, y que el Señor tenía sacramentos de servicio con el orden sacerdotal o el matrimonio de acuerdo a la vocación. En aquel momento yo pensé que iba a servir como sacerdote, pero el Señor me estaba mostrando lo que Él tenía para mí. Luego, en Damasco, en la comunidad, aprendí lo que Dios quería que yo hiciera. Empecé a estudiar los mandamientos, primero los 10 mandamientos de la ley de Dios y luego los 5 mandamientos de la iglesia. Después fue una revelación, un verdadero tesoro, cuando conocí las obras de misericordia, 7 corporales, 7 espirituales. Hermanito, no daba abasto de estudiar y predicar todo lo que tenía que hacer. Ahí el Señor me dijo: quiero que ames y pongas en práctica el amor cristiano, visitando a los enfermos, animando a los hermanos que están desanimados, enseñando al que no sabe, orando por los vivos y por los difuntos, que tú estés trabajando en la obra. Empecé a descubrir un mundo maravilloso, pero en la iglesia me iba revelando, y después todavía más, el Señor me dijo: ahí te dirán lo que debes hacer, cómo debes orar. Y la meditación del Padre Nuestro, y aprendí las oraciones que tenía que hacer, y luego lo más hermoso que me enseñó la iglesia, que el Espíritu Santo es el maestro interior de la oración. Empecé rezando las oraciones que hacía San Francisco. Me encantaba, o me encanta todavía, alabanzas al Dios Altísimo, el cántico del hermano Sol. Pero luego el Señor me decía: haz tus propias oraciones, inspirado por ese mismo Espíritu. Y viendo esa escuela de Damasco, esa escuela que es la experiencia de la iglesia, yo fui realizando todo un programa de vida de lo que estaba establecido que debía hacer. Hermanas, hermanos, si ustedes están ahora preguntándose: Señor, ¿y qué quieres que haga? Señor, yo quiero servirte. Yo también he dicho: aquí estoy, envíame a mí. Yo quiero, Señor. Lo primero, intégrese a una comunidad. Cuando a mí un joven me dice: hermano Salvador, tengo ganas de ser predicador, ¿qué debo estudiar? ¿Qué los cursos que debo tomar? ¿Usted me puede guiar? Ayúdeme porque yo quiero servir. Le digo: estás como Saulo de Tarso. Estás como Saulo, enamorado de Jesús, con un encuentro con Jesús. Estás como yo estaba hace casi 50 años. Señor, aquí estoy, envíame a mí. ¿Qué debo hacer? Y el Señor nos dice: ya está establecido. No inventes, no fundes tu iglesia. No empieces a hacer lo que a ti se te ocurre, porque hay demasiada gente haciendo cosas para Dios, pero muy poca gente
haciendo lo que Dios quiere que hagan. Lo voy a decir otra vez. Hay demasiada gente inventando qué hacer para agradar a Dios. Y Dios los mira con amor, por supuesto. Pero la pregunta era, Señor, ¿qué quieres que haga? Y esa no es adivinanza. No es, ay, te lo voy a decir en un sueño. Te lo voy a decir en un texto bíblico. Te lo voy a decir en una revelación privada para ti. Es vete a Damasco, en la iglesia. Y para mí, hermanas y hermanos, me dio una seguridad ser parte de la Iglesia Católica. Seguir todo el itinerario espiritual, ese camino de espiritualidad que han seguido los santos. Yo empecé a conocer, empecé con el Padre Pío de Pietrelcina, hermano. Empecé a ver cómo había sido su camino. Al comienzo yo estaba equivocado, creí que debía imitarlo, pero aprendí que al que debo imitar es a Cristo, porque Cristo es el modelo. Y en la medida que este hombre amó a Cristo, sirvió a Cristo, animaba mi vida, después empecé a estudiar todos los santos y me interesé mucho en los más recientes. Por eso el Padre Pío para mí era algo, si él había muerto en 1968 y yo estaba en la década del 70 al 80, imagínense, yo sentía, después fui viendo modelos de fe y decir, yo también puedo seguir ese camino, pero no inventando yo, sino recibiendo, aprendiendo, y comencé a descubrir que además de las Sagradas Escrituras tenía el documento del Vaticano II, y le doy gracias a Dios que nací y que empecé a crecer en la fe después del Concilio Vaticano II. Después leí la Evangelii Nunciandi de Paulo VI, del Papa, que es la carta magna de la evangelización. Acompañé a la iglesia en ese deseo de predicar, y ahí decía que la iglesia existe para evangelizar, y yo me volví un evangelizador porque me animaba en Damasco, me animaba en la iglesia. Si usted tiene ese deseo, hay que integrarse y empezar. Quizá tenga que empezar a leer de muchas cosas, pero hoy recientemente usted puede leer los documentos de Aparecida o los documentos de Santo Domingo. Puede leer la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, donde usted va a encontrar lo que Dios quiere que haga en Damasco. Los católicos tenemos esa bendición, que en la iglesia nos van instruyendo, nos van guiando, nos van llevando de la mano, como a Saulo, que llegó ciego, lo llevaban de la mano. La iglesia nos está guiando para que hagamos lo que está establecido. No se trata de inventar nuevos caminos, nuevas formas. Tenemos que usar nuevos métodos, pero no nuevos contenidos. El contenido es el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Cambiamos quizá los métodos, quizá usamos recursos nuevos. Yo ahora, por ejemplo, me estoy reinventando con un canal en YouTube, con Spotify, con Facebook, con Zoom, con lo que sea. Pero el mensaje que llevamos es que Jesucristo está vivo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El mensaje de salvación lo vamos
proclamando con un nuevo lenguaje posiblemente, porque ahora vamos descubriendo nuevas maneras de expresarlo, con un nuevo ardor, con un nuevo entusiasmo. Es todo lo que aprendimos en las conclusiones de Santo Domingo, es todo lo que aprendemos en Evangelii Gaudium, es todo lo que aprendemos en Aparecida, que la misión es ser y hacer discípulos. Yo puedo hablarles por horas, por días, por años, lo he hecho. Pero ¿sabes por qué? Porque estoy en Damasco, porque estoy bebiendo de las fuentes de la iglesia, porque estoy aprovechando la sabiduría de siglos que tiene nuestra iglesia. Y quiero agradecer a San Juan Pablo II que nos regaló el catecismo de la iglesia católica. ¡Qué compendio! ¡Qué Damasco! Allí encuentras los temas que quieras. Si tú quieres predicar, a los predicadores les digo, lee el catecismo, hermano. Te va a dar una luz grande, te va a ayudar a aplicar la palabra de Dios, te va a ayudar a llevar el mensaje que la gente necesita. Y además, estar en Damasco no solo te da los temas de lo que debes hablar, no solo te enseña lo que debes hacer, la voluntad de Dios, cuál es su guianza, su luz para cada momento, pero también ayuda para que la comunidad cristiana descubra cuáles son tus dones. Es Damasco, es la comunidad la que va a certificar, porque los dones los da Dios, obviamente, pero es la comunidad la que los reconoce. Saulo de Tarso, cuando estuvo en Damasco, empezó con ellos a servir. Más tarde tuvo que irse a Jerusalén. Ustedes lo pueden leer en Hechos capítulo 9. Más tarde se fue a Jerusalén. Y en Jerusalén no lo querían recibir porque le tenían miedo, porque sabían que él era un perseguidor. Pero ahí Bernabé, que lo había conocido, dio testimonio y dijo, él se convirtió en Damasco, él anduvo con nosotros, él valientemente daba testimonio de Cristo. O sea, los hermanos que lo observaron en Damasco, los que pudieron ver su real conversión, ahora lo respaldaban, ahora daban testimonio. Eso es lo hermoso de la iglesia. Yo estoy predicando hasta este momento y los sacerdotes y los obispos me invitan o me llaman, y ahora de esta nueva forma en la plataforma Zoom yo tengo videoconferencias. Me encanta participar cuando una diócesis, la pastoral familiar, tiene un encuentro de parejas y me invita a mí para dar una conferencia, cuando otra parroquia va a abrir sus reuniones por primera vez para dar conferencias, videoconferencias presenciales. La gente está en el templo y yo en una pantalla gigante. Son nuevos métodos, pero la prédica llega igual con el mismo poder. Ustedes lo están experimentando. ¿Pero por qué me invitan? ¿Pero por qué ustedes me escuchan? Porque he estado en Damasco, porque la iglesia fue superando poco a poco los temores. Otro día les platico, cuando yo empecé a predicar, todos pensaban que yo no era católico. Porque ¿cómo un hombre con una Biblia en la mano y con un saco y una corbata predicando en televisión? Eso no era posible. Pero poco a poco fueron confiando, ustedes fueron escuchando. Solamente el tiempo y la perseverancia en Damasco, en la iglesia, no solo te va a ir mostrando qué es lo que el Señor quiere que hagas, sino ¿qué es lo que Damasco necesita? ¿Qué es lo que la comunidad necesita que hagas? Porque tú quieres servir a Dios, pero no lo vas a servir como tú quieres, sino como los hermanos lo necesitan. Porque no se trata de decir, a mí el Señor me dio esta palabra y esto es lo que voy a predicar. Es
qué es la realidad, cuál es la necesidad que hay, porque Dios da los dones para responder a necesidades concretas de la comunidad. Si no, te quedas respondiendo preguntas que nadie te está haciendo. Estar en Damasco, entrar en la vida de la iglesia, en el dinamismo de la iglesia, te va a ayudar para no estar inventando ni alejándote de la realidad de la vida de la iglesia. Sentir con la iglesia, como decía San Romero de América, sentir con la iglesia, escuchar al pueblo, oír las necesidades. Y por eso a mí me encanta cuando me escriben: hermano, mire, tengo este problema, hermano, hable de este tema. ¿Por qué? Porque esa retroalimentación que te da Damasco, esa pregunta que te hacen, es el tema que Dios quiere que estudies para poder predicar. Hermanas, hermanos, sé que tenemos entusiasmo, sé que hemos tenido un encuentro con Cristo, que queremos servir a Dios, que queremos evangelizar, que queremos predicar, pero la pregunta es: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor respondió: vete a Damasco, vaya a su parroquia, intégrese a una comunidad, intégrese a un movimiento de su parroquia, persevere y deje que Dios le muestre el camino que tiene para su crecimiento espiritual. Padre, gracias por esta palabra, gracias por haberme iluminado, gracias por haberme enviado a Damasco, gracias por la iglesia, gracias por esa pequeña comunidad. Gracias por el Padre Max que me regaló el primer documento del Vaticano II. Gracias por el Padre Juan Luis Lázaro que me dio la vida del Padre Pío. Gracias por esos Ananías que pusiste cuando yo empezaba mi camino. Gracias por el Padre Nilo. Gracias por el Padre Bonicio. Gracias por Fray Fernando. Gracias por Fray Tomás. Gracias por Fray Ernesto. Por todos esos pequeños Ananías que me animaron cuando yo llegué ciego y me fueron hablando de qué es lo que Dios quería que yo hiciera. Gracias, Señor, por los grandes ministros de la palabra que has puesto, por los papas que nos han estado guiando. Yo te doy gracias por Juan 23, que convocó el Vaticano II, por Pablo VI, que fue quien lo concluyó, por ese genio, por esa gran lumbrera que nos diste, Señor. Gracias. Gracias por el breve tiempo de Juan Pablo I que nos dijo que Dios nos ama con amor de madre. Gracias por Juan Pablo II, esa gran estrella que nos iluminó el camino. Gracias, Señor, por Benedicto XVI y todos sus documentos de tanta sabiduría. Y gracias, Señor, por el Papa Francisco, y gracias por lo que tienes pensado para Damasco, para el futuro de tu iglesia, porque los recién convertidos irán encontrando siempre en la iglesia lo que está establecido que hagan. Ayúdanos, Señor, a perseverar y permanecer para crecimiento y gozo de nuestra fe y para el bien de tu santa iglesia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y todos los que van a integrarse en su parroquia a su Damasco dicen: amén. Adelante, hermanos y hermanas. Si de algo les podemos servir, ustedes contáctense con nosotros. Saben nuestro número WhatsApp, que es la puerta de contacto. Ahí se lo van a poner en la pantalla.
póngale más 503 77860087. Ahí usted nos puede retroalimentar o nos puede invitar a su comunidad, o puede también enterarse de los Zoom que tenemos, de los temas que estamos tratando. Si usted se perdió un Zoom y usted dice, mire, fíjese que a mí me gustaría este tema, pregunte, que le pueden enviar el tema o le pueden recomendar el tema que usted necesita. Y gracias, porque reconoce que ese equipo va a necesitar también de sus oraciones y ofrendas. Ustedes van a acercarse a nuestra comunidad virtual y sabrán todo lo que el Señor tiene establecido y que hemos logrado acumular para compartir. Y usted también nos va a ayudar para seguir manteniendo vivo este Damasco y le pueda seguir sirviendo a tantos hermanos. Pero lo más importante es que estemos unidos en Jesús con María, sirviendo con alegría. Ore por nosotros, que nosotros estamos orando y trabajando por usted. Que el Señor le bendiga.